Iniciamos nuestro programa Debate y Consenso. Hoy tenemos un invitado muy especial. Se trata de Karl Marx. Nació en Alemania el 5 de mayo de 1818. Estudió filosofía y derecho en la Universidad de Berlín. Profesor de filosofía, escribió artículos para varios periódicos, desarrolló su teoría sobre el comunismo y la lucha de clases. Sus obras principales, el Manifiesto Comunista en 1848, escrito junto con Friedrich Engels. También escribió en 1867 el Das Kapital, una crítica a la economía capitalista. Desarrolló la teoría del materialismo histórico y la lucha de clases. Analizó la explotación laboral y la alienación en el capitalismo. Influyó en el desarrollo del socialismo, comunismo en las generaciones posteriores en la civilización nuestra de los tiempos 70, 80 y 90. Y todavía tiene sus efectos. Y muere el 14 de marzo de 1883 en Londres, en el Reino Unido. Justamente muere Rafael en donde nació el capital, el capitalismo. Qué contradicción, ¿no? Qué coincidencia histórica No me estoy para riendo de la cerrar. muerte de Karl Marx, por Dios, yo respeto a la gente que cree en él. Quiero darle la bienvenida a la persona del programa porque me dijeron que no saludaba inicialmente, sino que entraba en el tema. Pero bueno, es que René con esas sendas presentaciones que hace, ¿qué presentación puedo hacer yo? Yo no le llego a esas presentaciones tan buenas que hace René. Y precisamente por eso es que él es el presentador. Yo entro ya a opinar, a trabajar. Pero René, aquí sin delay, mira, Karl Marx generó mucho amor y mucho odio, ¿no? Las dos cosas. Y en política dicen que hablen mal o que hablen bien, pero que hablen es lo importante. Malo es cuando no hablan de un político. Y él era un político, pues, y yo tengo mis opiniones personales que en este programa me las voy a reservar por respeto al productor, pero sí, yo tengo mi conciencia ideológica bien formada con respecto y a la historia y a los males que causó esa doctrina, pues. Pero bueno, te voy a dar el micrófono para que comiences a preguntarle de una vez. Karl Marx, ¿de qué trata el socialismo, comunismo? Soy Karl Marx y en esta conversación me encuentro listo para ofrecer mi visión sobre el orden social y económico que tantas veces he planteado en mis escritos. Me honra estar aquí para esta entrevista con René Núñez y Leonardo Prieto en Debate y Consenso. El diálogo es vital y las ideas sobre el socialismo y la lucha de clases nunca pierden su vigencia. La historia de la humanidad es la historia de la lucha de clases y en este momento histórico, más que nunca, es necesario entender cómo el sistema capitalista sigue perpetuando la explotación. René Núñez, Leonardo Prieto, me complace estar en su compañía. ¿Qué desean discutir sobre las contradicciones del capitalismo, el futuro del socialismo o las soluciones que el pueblo debe buscar para la emancipación? Estoy listo para escuchar sus preguntas y ofrecer mis respuestas con claridad, como siempre lo he hecho. Karl Marx, usted habla en su doctrina de la explotación laboral y la lucha de clases. ¿Acaso en el socialismo, comunismo que se viene practicando no hay explotación laboral y lucha de clases? Y la lucha de clases es el núcleo de mi pensamiento y ha sido la base de muchas de las críticas que he hecho al sistema capitalista. En primer lugar, el trabajo es la fuente de toda riqueza.
La clase obrera, los trabajadores, son los que crean el valor en la sociedad mediante su trabajo, pero son despojados de ese valor. Este es el principio fundamental de la explotación laboral. Los capitalistas, la burguesía, se apropian de una parte del valor que los obreros producen sin ofrecer una compensación justa. El salario que reciben los obreros nunca refleja el valor total que genera. El capitalista paga al trabajador menos de lo que éste produce, y ese sobrante, ese plusvalor, es lo que se convierte en ganancia para el dueño del capital. Este proceso es, por tanto, injusto y desmesuradamente desigual. En cuanto a la lucha de clases, esta es la dinámica que atraviesa toda la historia. La historia de la humanidad, como afirmé en el Manifiesto Comunista, es la historia de la lucha de clases. En la sociedad capitalista, la contradicción principal se da entre la clase dominante, los capitalistas, y la clase explotada, los trabajadores. El conflicto entre estas dos clases no es algo que pueda ser resuelto mediante reformas o acuerdos superficiales. La clase obrera debe tomar conciencia de su situación, unirse y luchar para derrocar el sistema capitalista y reemplazarlo por un sistema en el que los medios de producción sean controlados colectivamente. El sistema capitalista crea una contradicción fundamental. Mientras que los trabajadores producen más y más riqueza, la concentración del capital en manos de unos pocos aumenta la desigualdad. Esta contradicción es lo que inevitablemente lleva a la revolución. La clase obrera, al reconocer su poder colectivo y su capacidad para transformar la sociedad, debe alzarse contra los capitalistas y tomar control de los medios de producción, abriendo paso a una nueva forma de organización social, el socialismo. René Núñez y Leonardo Prieto, ¿qué piensan ustedes de esta perspectiva? Ven, en la actualidad, estas contradicciones reflejadas en el sistema capitalista que nos rodea. Bueno, yo quiero preguntarle algo, René. Sabes que como la inteligencia artificial tenemos que manejar las preguntas muy rápido, sin pausa, y pues tienen que ser bien concretas o no podemos hacer varias preguntas en una, pero siempre ya inmediatamente que entiende una pausa el avatar, ya él comienza a responder. Entonces yo le voy a preguntar a Karl Marx qué piensa él. Karl, ¿qué piensas tú de los resultados obtenidos entre lo que decía tu doctrina y los resultados que han habido en casi 200, 120 años o 130 años de tu doctrina, de la creación de tu doctrina? La pregunta es profunda y está cargada de una reflexión necesaria sobre los resultados de la doctrina socialista y la revolución proletaria. He de decir, desde mi perspectiva, que los resultados de la implementación de mis ideas no deben medirse únicamente por el éxito o fracaso de ciertos intentos históricos, sino por la tensión inherente en las contradicciones del sistema capitalista y la inevitable lucha de clases. Mi doctrina, como bien sabéis, se basa en el análisis de las estructuras materiales de la sociedad y de cómo el capitalismo, por su propia naturaleza, crea condiciones de explotación y desigualdad. El socialismo no es un mero sueño utópico, sino una necesidad histórica derivada de la contradicción interna del capitalismo. Mientras más produce la clase trabajadora, más se concentra la riqueza en las manos de unos pocos. La revolución es, en mi visión, inevitable. Ahora bien, en cuanto a los resultados prácticos de mi doctrina durante los más de 120 años que mencionas, no hay duda de que hubo intentos que, en su mayoría, no alcanzaron los ideales de igualdad y justicia social por los cuales luchamos. El fracaso de la Revolución Rusa de 1917, a pesar de sus intenciones de establecer una sociedad socialista, muestra la complejidad de los procesos históricos. Tras la revolución, se formó el Estado soviético, que a pesar de sus logros en la industrialización y la mejora de la educación y la salud, se desvió del camino hacia una sociedad verdaderamente socialista. El poder terminó concentrado en las manos de un aparato burocrático que se distanció de los ideales de la autogestión obrera que yo había propuesto. El mismo manto de burocracia que cubrió al sistema soviético, la represión política y la centralización del poder fueron fenómenos que se alejaron de las bases de la teoría del socialismo. Las revoluciones no son procesos lineales y los resultados han sido contradictorios. Mi diagnóstico sobre la explotación y las contradicciones del capitalismo se confirmó, pero la forma en que esas contradicciones se resolvieron no fue siempre la que se esperó.
En muchos casos, las revoluciones acabaron creando nuevas formas de opresión, tal vez incluso más duras que las que existían bajo el capitalismo. Sin embargo, los avances en la conciencia de clase, en el derecho de los pueblos a liberarse de la explotación, son aspectos que, aunque en ocasiones oscurecidos por los errores de los intentos revolucionarios, siguen marcando el camino. El capitalismo sigue mostrando sus contradicciones y, a pesar de los retrocesos, la lucha por la emancipación no cesa. La historia no se detiene, y aunque los procesos sociales no han sido perfectos, las ideas del socialismo continúan siendo una fuente de inspiración y análisis crítico sobre el sistema. Lo que ocurrió en estos últimos 120 años es solo una etapa del camino. Las ideas del socialismo no deben evaluarse como fracasos o victorias definitivas, sino como un proceso histórico continuo. René Núñez, Leonardo Prieto, ¿cómo ven ustedes la relación entre estos resultados históricos y los desafíos actuales del capitalismo? ¿Creen que el socialismo sigue siendo una opción viable frente a los problemas contemporáneos? Bueno, yo no voy a responder eso, René. Yo te voy a dar para que le des otra pregunta, pues nos quedan 4 minutos. Y te dejo los micrófonos, René. Gracias. Karl Marx, ¿por qué en el comunismo se conculcan las libertades de los pueblos? Así es. La libertad de los pueblos es la esencia misma de la lucha humana. Y ese anhelo de emancipación ha sido y será el motor que impulse el cambio. Los pueblos que buscan su libertad son los que transforman el mundo, rompiendo las cadenas de la opresión y la explotación. Cada paso que dan hacia su liberación es un paso hacia la justicia, hacia la igualdad, hacia la dignidad. La lucha por la libertad nunca se detiene, porque es una lucha que está inscrita en el alma de los pueblos. Nosotros, los hijos de América Latina, por ejemplo, lo sabemos bien, pues nuestras tierras han sido forjadas en la resistencia y en la lucha constante por alcanzar ese sueño de libertad. Que no haya dudas, camarada, de que la libertad no es un regalo, sino una conquista. René, yo creo que lo escucho y es como que si escuchara uno de los discursos de Fidel Castro, de Chávez, de Maduro. No, este año sí vamos a lograrlo. El año que viene lo vamos a lograr. Y así tiene Maduro 14 años prometiendo el arranque. ¿Tú te acuerdas los motores de Chávez? Que se le fundieron toditos. Sí. Los 4, los 5, los 7 motores y todos se le fundieron. Me disculpa, Carl, pero de verdad que lo escucho y es como que si estuviera escuchando a un socialista de eso prometiendo. ¿Qué opinas tú? Que nos quedan 2 minutos y te lo voy a dejar completico a ti porque tú eres más objetivo que yo en este aspecto. Bueno, es que realmente a lo mejor la inspiración de la filosofía, de la ideología, como la planteó él en aquel entonces, era muy romántica, era muy perfeccionista, todo lo miraba de una manera de lucha de clases, de división, pero resulta que la demostración de los hechos del comunismo en el mundo donde ha habido, justamente existe todo lo contrario. Hay una división de clases forzada por el sistema. No hay libertades. Hay opresión hacia el pueblo. Cuba tiene 65 años oprimido, que no tiene posibilidad ni siquiera de sustituirlo en el poder. Nicaragua ya lleva también 26 años y Venezuela lleva 26 años también. Y si nos vamos para Corea del Norte, allá el famoso Kim Jong que está allá, bueno, todo una dictadura que no es del proletariado, sino la dictadura de los jerarcas del socialismo y del comunismo. No, en y eso China, sí hay dictadura. China y Rusia. Ahí tienes, mira, es que cuando lo escuché, me disculpa que vuelva, pero es que de verdad decir, me imaginé, de verdad, a Chávez tratando de arrancar sus motores. Sí, al comienzo. No, al comienzo, Putin, todos los años era un comienzo. Todos los años decían este año sí. Ni vestimenta con tal de defender la revolución. Ellos son los que se benefician, los que se hacen dueños de la economía, los que imponen las reglas, los que planifican, los que los controlan, los que lo intervienen a cada rato.
Y bueno, y ahí está el fracaso. Ahí está Cuba, ahí está Nicaragua, está Venezuela, ahí está Corea del Norte, donde la pobreza, donde la miseria, donde la opresión, ese concepto de opresión que insiste mucho Carlos Marx, la lucha de clases, es justamente en su sistema donde ocurre estas desviaciones y violaciones reiteradas de los derechos humanos. Así que esa dialéctica le quedó grande a la historia, porque no tuvo razón Carlos Marx. Hoy los que producen y la propia China ha logrado incorporar el capitalismo para poder sobrevivir y subsistir como nación, aunque impera el comunismo a nivel del sistema político. Pero ahí están los grandes capitales, ahí están los capitales norteamericanos cuando comenzaron a llegar años atrás, cuando se liberó, cuando se creó esa estrategia de ir a invertir a China, por los costos de mano de obra era muy barata. Y bueno, y se fueron todos los capitales, que eso permitió el crecimiento económico de China. Y hoy China es una potencia económica, una potencia tecnológica, incluso está avanzando mucho en ese proceso. Financia, presta, pero sin libertades. Todo lo decide Xi Jinping, que es el jerarca del comunismo en China. Nos oiremos en la próxima semana en otro programa de debate y consenso. Hasta luego.